En este video vamos a hablar un poco sobre el método del árbol. Vamos a ver los pasos necesarios que debemos seguir para realizar el método y también vamos a ver un pequeño ejemplo para que quede un poco más claro. Entonces, ¿para qué nos sirve este método? Sirve para encontrar un DFA mínimo dada una expresión regular. Recordemos un poco que es un autómata finito determinista. No tiene transiciones con epsilon o nulo y no tiene dos o más transiciones con el mismo símbolo al mismo estado. En la imagen se puede observar un resumen de lo que es el método. Se tiene una expresión regular, esa expresión regular se traslada a un árbol y ese árbol lo que nos va a dar por medio de un método que vamos a ver va a ser un autómata que nos va a reconocer nuestros tokens. Pasos a seguir para poder realizar nuestro método del árbol. Primero tenemos que diagramar el árbol según la expresión regular que nos den. Segundo, numerar las hojas del árbol. Tenemos que tener en cuenta que no debemos de numerar la hoja epsilon para poder omitir y que nuestro autómata sea determinista. Número 3. Determinar la anulabilidad. 4. Calcular la función primeros y últimos de cada nodo. 5. Calcular la función de siguientes. Y por último, en el paso 6 tenemos que ya dibujar nuestro autómata según la función de siguientes. Reglas para poder formar nuestro árbol. En la imagen podemos observar la función anulable. Entonces vamos a ver la primera regla, nos dice que el nodo epsilon siempre es verdadero y que el nodo, cualquier otro nodo siempre es falso, siendo cualquier token. Entonces la anulabilidad siempre la vamos a poner en la parte superior del nodo. Entonces estamos hablando, si tenemos un epsilon, es la primera regla. Si tenemos un epsilon, siempre va a ser verdadero. Es esta regla, esta. Ahora bien, si es cualquier otro nodo que fuera un token, por ejemplo, que nuestra expresión regular hubiera un signo menor, eso es un nodo que se representa con un nodo i, entonces su anulabilidad siempre va a ser falsa. Ahora bien, enfoquémonos en esta regla, la de el O. El O se representa con una barra vertical. ¿Qué nos está diciendo su anulabilidad? Que tenemos que verificar C1 y el nodo C2. Este es el nodo C1 y este es el nodo C2. Entonces verificamos la anulabilidad del C1 y del C2. Esto tenemos que hacerlo como que fuera una V representa un 1 y un falso representa un 0. Entonces hacemos operaciones lógicas. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos que hacer un OR. El OR nos dice como que fuera una suma. Entonces 1 más 0 nos da 1 y un 1 es verdadero. Entonces por eso esto es verdadero. Ahora bien, ¿qué pasa en la operación del nodo concatenación? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un nodo concatenación y haciendo lo mismo que fuera un epsilon y un signo menor y intentamos concatenarlo. Para la concatenación usamos un punto relleno. Entonces, recordemos que el epsilon es verdadero y este es falso. Entonces, para concatenarlo tenemos que hacer una operación AND. El AND es como que fuera una multiplicación lógica. Entonces, verdadero por falso es lo mismo que decir 0 por 1 nos da 0 y 0 es un falso. Entonces, ahí ya podemos ver la diferencia entre el concatenación y el nodo O. Ahora nos queda ver la anulabilidad del nodo asterisco. Es esta. Nos dice que siempre es verdadera. Entonces, si por ejemplo tenemos un nodo asterisco con cualquier símbolo, por ejemplo un menor, el menor va a ser falso. Sin embargo, el asterisco siempre es verdadero, entonces siempre le vamos a agregar una V acá. Esas son las reglas de anulabilidad. Ahora vamos a ver la de primera pos. Antes de seguir, considero importante que sepamos cuál es la nomenclatura de un nodo, que lo tuvimos que haber visto desde antes. Entonces, aquí vamos a observar que tenemos un nodo. En la parte de arriba va a ir la anulabilidad. En la parte de abajo se enumeran los nodos, va a ir un número. En la parte de la izquierda va a ir la primera posición. Y en la parte de la derecha va a ir la última posición. Esta es la nomenclatura para cualquier nodo. Ahora sí, sigamos con la primera y la última posición de un nodo.
Entonces la primera regla nos dice que el nodo epsilon no se enumera, no tiene ni primera ni última. Y cualquier otro nodo, nos dice la segunda regla, es el mismo número. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un nodo epsilon, solo se pone la anulabilidad y aquí se queda sin nada, no lleva nada. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un nodo, por ejemplo, cualquiera, que fuera un menor? Sabemos de que es falso. Por ejemplo, tenga el número 2. Entonces, su primera posición nos dice esta regla, que será este mismo número. Entonces es un 2. Y la última posición es la misma. Entonces es aquí también un 2. Esto es la segunda regla. Aquí no se ve en la imagen la función de última posición, pero es la misma que la primera posición. Solo van a variar un poco en esta parte. Pero lo vamos a explicar. Entonces, ahora, ¿qué pasa para un nodo que es un O? Entonces, por ejemplo, vamos a tener un nodo O. Vamos a tener un nodo, por ejemplo, un menor, y por ejemplo aquí vamos a tener un dígito. Entonces, sabemos de que este, por ejemplo, este es un nodo 2 y este es un nodo 3, según su numeración. Entonces, la primera posición de este será el mismo la última. De este será el mismo 3 y el mismo 3. Ahora, ¿cómo saco la primera posición del O? Pues aquí me dice que tengo que hacer una unión. La unión de C1 y la unión de C2. Entonces sería aquí 2 y 3. Y la última posición, como les mencionaba, es lo mismo, se hace una unión. Entonces para el O se hace la unión 2 y 3. Y eso sería la primera posición y la última del nodo O. Ahora, ¿cómo le hago para hacer la primera y la última si fuera un nodo concatenación? Para hacer la primera posición, está aquí en la imagen y se tiene que verificar la anulabilidad de C1. Entonces, yo aquí, por ejemplo, esto sabemos que es falso y esto sabemos que es falso. Entonces lo que me dice anulable significa que sea verdadero, la anulabilidad. Entonces yo me pregunto, ¿es anulable C1? Como veo acá, no es anulable, es falso. Entonces me voy al else. Y el else me dice que entonces copie la primera posición de C1. La primera posición de C1 es un 2. Entonces, como este es falso, va a ser un 2. Ahora bien, para la última posición es lo mismo, solamente que aquí tendría que verificar C2 en vez de C1. Entonces me pregunto para la última posición, ¿es anulable el nodo C2? Entonces, como yo veo acá, no es anulable porque es falso. Entonces voy al else y lo que me dice el else, aquí también tendría yo que cambiar, en vez de C1 tendría que cambiarlo a C2. Entonces lo que me dice el else es que copie la última posición de C2, o sea, este 3, y yo lo copio. Esa sería la primera posición y la última para el nodo concatenación. Y ahora, ¿qué pasa para la última y la primera posición de un nodo asterisco? Por ejemplo, tenemos un nodo asterisco, tenemos por ejemplo el menor, supongamos que es el número 2. Entonces su primera última también es el 2. Y el asterisco lo que me dice para la primera posición es que copie este número. Entonces solo lo copio. Y la última posición me dice que también solo copie este número. Entonces ambas para su primera y última posición son la primera y última posición del nodo de abajo. Eso es lo que me dice la primera y la última posición del nodo asterisco. Después de conocer los pasos para armar nuestro método del árbol y también después de conocer las reglas para poder formar nuestro árbol, entonces ahora sí dibujémoslo. Entonces primero, o yo recomiendo hacerlo por pasos. Primero vamos a dibujar esos dos O que están en la expresión regular. Entonces vamos a armar nuestro primer O. Vemos que ahí el primer operador O tiene en cuenta al signo más y al signo menos. Ahora bien, hay otro O que está afectando al epsilon. Entonces dibujamos el otro O con el epsilon. Ya tenemos nuestra primera parte de la expresión. Ahora bien, podemos dibujar esta segunda parte. Entonces, venimos y si nos damos cuenta,
hay un dígito que se está concatenando. Ponemos un punto. Y se está concatenando no a la D, sino al asterisco. Entonces ponemos un asterisco y el dígito. Ahora bien, si nos damos cuenta, en esta parte hay una concatenación. Entonces, ¿cómo concatenamos esa parte del árbol? Venimos y la concatenamos. Hasta ahí ya tenemos esta parte del árbol. Ahora bien, podemos armar nuestra siguiente parte. Entonces nos damos cuenta que inicia con un punto. Entonces ponemos el token punto. Este punto es un carácter, no es el punto de la concatenación, por eso pongo esas dos comillas ahí. Ahora bien, si nos damos cuenta, esta parte del árbol ya está dibujada y la vimos en esta parte. Entonces no podemos decir que le vamos a enviar esta rama para acá. Eso no lo podemos hacer. Entonces la dibujamos de nuevo. ¿Cómo la dibujamos? Bueno, empezamos a dibujar un dígito. Si se dan cuenta, estoy copiando lo que tengo aquí a la izquierda. Esto se concatena a un asterisco. Y el asterisco opera el dígito. Entonces ya tengo esta parte del árbol, ahora solo me toca unirla con el punto. ¿Cómo la uno? Pues con un punto, con un punto de concatenación. Y hasta esa parte, bueno, la voy a dibujar mejor. Aquí tengo la concatenación. Y ahora me falta un O, este O. Bueno, entonces opero, o bueno, dibujo el O con mi épsilon. Ahora bien, si se dan cuenta, ya armé esta parte del árbol. Solamente me falta unirlas. ¿Cómo la voy a unir? Bueno, entonces dibujo un nodo de concatenación y uno mi árbol. Hasta este momento ya tengo dibujado mi árbol. Solamente es necesario mencionar que por último le debemos agregar o concatenar un símbolo numeral. Ese símbolo numeral nos indica el fin de la expresión. Entonces aquí tenemos formado ya nuestro árbol. Después de dibujar nuestro árbol, el segundo paso es enumerar las hojas. Bueno, entonces según las reglas tenemos que enumerar los nodo hoja i, sabiendo que el épsilon, así como este, no se enumera. Entonces, este es el 3, este es el 4, el punto, pero que es un carácter, es el 5, este dígito es un 6, este otro dígito es un 7. Sabemos que este épsilon no se enumera y sabemos que bueno, ahora sabemos que el numeral lo vamos a tomar como un token, entonces va a ser 8. Ahora bien, el siguiente paso es sacar la anulabilidad. La anulabilidad, vamos a sacarla primero la de los nodos i. Entonces saquemos la anulabilidad de este más, va a ser falso. La anulabilidad de este menos va a ser falso. De este también va a ser falso. Y si se dan cuenta, estoy llenando ahorita todos los que son falsos porque son nodos i. Este también es falso, este también es falso, este es falso. Bueno, ahora tenemos que sacar la anulabilidad de los nodos épsilon. Sabemos que los épsilos siempre van a ser verdaderos y este es verdadero. Ahora bien, ya podemos operar los nodos o como este. Entonces, hacemos la operación lógica de OR y sabemos que 0 más 0 va a ser 0, por eso le pongo falso. Ahora este O, sabemos que 0 más 1 va a ser verdadero. Ahora sabemos que por las reglas este asterisco siempre va a ser verdadero. Entonces ahora hagamos esta concatenación. Sabemos que 0 por 1 va a ser 0. Sabemos en esta concatenación que 1 por 0 va a ser 0, o sea falso. Ahora hagamos o pasémonos a esta concatenación.
No podemos pasarnos a esta porque no hemos sacado ni esta ni esta. Entonces hagámosla en orden. El asterisco sabemos que siempre va a ser verdadero. Ahora sí, hagamos esta concatenación. Entonces 0 por 1 es 0. Esta concatenación nos dice que tenemos que tomar este y este. Entonces 0 por 0 da 0. Ahora este O. El O nos dice que hagamos un OR lógico. Entonces 0 más 1 da verdadero. Ahora sí nos toca hacer esta concatenación. Entonces 0 por 1 da 0. Y por último esta concatenación. Sabemos que 0 por 0 da 0. Entonces es falso. Hasta aquí ya hemos enumerado los nodos y sacado la anulabilidad